En aquel momento, Luis pensó que su padre era el hombre más cruel del mundo. A veces simplemente necesitas una bella reflexión que te acaricie el alma y que te haga recordar todas esas cosas sabias, valiosas y hermosas que el ruido, los problemas y la superficialidad del mundo actual han hecho que olvides. Para eso estoy aquí, para que juntos reflexionemos sobre un adjetivo que decimos con mucha frecuencia, pero que te has puesto a analizar realmente qué significa. Me refiero a cuando llamamos a otros los menos afortunados. Estoy seguro que al final te llevarás una linda sorpresa. También debo aprovechar para señalar que si eres seguidor asiduo del canal, puede que encuentres algo familiar en esta historia y al terminar te explicaré un poco de eso y además te compartiré algunas cuestiones personales. Así que quédate hasta el final, pero ahora simplemente relájate. Deja que mi voz te transporte a un lugar donde tu nariz puede percibir el olor a limpio acompañando el delicado aroma de un perfume costoso. El sonido de los platos, vasos y cubiertos chocando mientras son levantados. Múltiples fuentes de luz iluminando un hermoso comedor elegante y contemporáneo. Tú eres la sirvienta, tráeme mi postre ya, para eso te pagamos. Esas fueron las palabras que agotaron la paciencia del doctor Aragón. Su hijo Luis siempre había sido altanero y grosero. Suponía que se debía a que solo tenía 6 añitos y albergaba la esperanza de que con el tiempo superara esa etapa. Pero esas palabras ya eran inadmisibles. Estaban él y su hijo terminando de cenar cuando esa grosera frase salió de la boca del niño, que fueron como un jalón de cabello para Víctor Aragón. Tras escuchar esto echando humo, Víctor se levantó y mandó a Luisito castigado a su habitación sin derecho a postre. Después de varios minutos, el viudo, padre de Luis, entró despacio, tratando de no hacer ruido y hasta un poco encorvado a la habitación del pequeño. Le explicó lo importante que era el respeto, sobre todo para las personas que el señor de la casa consideraba menos afortunadas. «Pero papá, no es mi culpa que ellos sean pobres», respondió con convicción el niñito. «Si no tienen dinero como nosotros es porque no quieren estudiar como yo y porque no son trabajadores y listos como tú, papi. ¿Cómo quieres que los trate bien si son así?» Una mano invisible estrujó sin piedad el corazón del padre. ¿De dónde había sacado su pequeño aquella forma de pensar? Aunque su hijo tenía una vida de lujos, Víctor Aragón tuvo que estudiar, trabajar y sacrificarse mucho para poder terminar la carrera de medicina. Víctor supo lo que era el hambre, pues su madre murió cuando él nació y su padre era un irresponsable alcohólico. Fue solo gracias a una vecina que le dio comida, valores y lo más importante, cariño, que Víctor no terminó con un destino igual de trágico que el de sus padres. Cierto era que todas las comodidades e incluso lujos que ahora tenía eran gracias a su esfuerzo, pero nunca olvidaría lo difícil que es la vida para tantas personas en este mundo. De hecho, ni siquiera su difunta esposa pudo disfrutar de la estabilidad que años después pudo alcanzar. Un accidente se la llevó cuando Luisito tenía pocos meses de nacido y cuando Víctor aún era un médico recién egresado batallando para pagar las cuentas mes tras mes. Por todo eso y más, no podía tolerar esa actitud de parte de su hijo. «No te voy a permitir que digas cosas así, Luis», respondió el viudo tras el comentario clasista del pequeño. «Debes aprender a apreciar las cosas buenas que tienes y a compadecerte de los menos afortunados». Al día siguiente, cuando los rayos del sol volvieron a bañar la tierra, padre e hijo ya estaban en la carretera manejando, con un par de pequeñas maletas decoradas con imágenes de dibujos animados en la cajuela y un niño de 6 años haciendo berrinche en el asiento trasero. «Lo siento, hijo, pero tú me obligaste a hacer esto al no querer cambiar tu actitud. Ahora sí vas a saber la vida tan difícil que viven quienes no tienen los mismos privilegios que tú, para ver si así valoras lo que tienes y eres más considerado». Se dirigían rumbo a una humilde casa en el campo, rodeada de vegetación, vacas, gallinas y todo tipo de animales e insectos desconocidos para quienes nunca han salido de la ciudad. Era un hogar que Víctor conocía muy bien, pues pertenecía a Luz María, o como él la llamaba, Mamá Luz, aquella vecina que tanto quería. Había hablado por teléfono con ella para compartir la desafortunada actitud de Luisito y la mujer, ahora ya hecha abuela, aceptó con gusto recibir al pequeño altanero en su casa durante 4 días. En aquel momento, Luis pensó que su padre era el hombre más cruel del mundo. Sin embargo, el médico se mantenía inamovible ante la rabieta de su hijo, o bueno, por lo menos en el exterior, pues por dentro ya empezaba a dudar de su decisión.
¿No estaría siendo demasiado duro? ¿No estaría siendo irresponsable como padre? ¿Se había propuesto darle a su hijo una vida diferente a la suya y ahora hacía esto? Miles de dudas lo invadían. Sin embargo, ya había prometido algo y lo habría de cumplir. Además, si había alguien en quien podía confiar lo más valioso de su vida, esa persona era Mamá Luz. Aquellos 4 días fueron un martirio, pero para Víctor, pues no había podido hablar directamente con su hijo, ya que se había propuesto apartarlo por completo de todas las comodidades a las que el niño estaba acostumbrado. Aún así, todos los días hablaba con Luz María para saber que estuviese bien, pero de todas formas, en esos días el miedo solo crecía y crecía. Pero no el miedo a que le sucediese algo a su hijo, pues el niño estaba en las manos más capaces que conocía. Sus dudas más bien eran en si tal vez había sido demasiado duro, tal vez Luisito la pasaría tan mal que nunca se lo perdonaría, en fin. Todos esos pensamientos lo atormentaron, incluso cuando manejaba aquel último día para recoger a su hijo. Luis se subió al coche y por la ventana se despedía de la numerosa familia que salió para desearle buen viaje. Y bueno, hijo, ¿aprendiste tu lección? ¿Ahora entiendes la importancia de respetar a las personas que son menos afortunadas que tú? Claro que sí, papá. Víctor sintió un alivio al escuchar estas palabras. Qué bueno, hijo, ahora ya sabes que no todos tenemos los mismos privilegios. Y que lo digas. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos alberca, electricidad para ver en la noche y videojuegos. El padre asentía con la cabeza. En cambio, ellos tienen un lago enorme, estrellas que los iluminan por la noche y además tienen muchas cosas que hacer como la comida, cuidar a los animales, ir por leña y cosas así de divertidas para nunca aburrirse. Víctor se empezó a sentir confundido. Pero eso no es todo, papá. En casa tenemos muros y alarmas para protegernos, pero ellos tienen amigos para protegerse. Nosotros tenemos películas para entretenernos y ellos se cuentan las historias más divertidas. Nosotros le pagamos a la gente para que nos ayude en casa y ellos se ayudan entre ellos gratis. El médico empezó a creer que tal vez su hijo no había comprendido el mensaje que le quería dar. Pero aún así, y a pesar de que yo soy menos afortunado que ellos, nunca me trataron mal. Al contrario, me compartían de su felicidad. Por eso quiero ser como ellos. Aquello sorprendió y nutrió el corazón del doctor Aragón. Por fin entendía muchas cosas. Por ejemplo, el por qué Mamá Luz nunca aceptó las comodidades que Víctor le ofreció a cambio de que se fuese a vivir con él a la ciudad. Pero sobre todo, se percató que el dinero no siempre es sinónimo de fortuna, pues las cosas más valiosas no tienen precio, y la prueba la tenía a su lado, pues todo el dinero y supuestos privilegios no le habían servido de nada a su hijo para ser feliz, pero las palabras que ahora estaba escuchando solo podrían provenir de un corazón millonario, pues ser parte de los menos afortunados tiene poco que ver con cuánto dinero llevas en la cartera. Si eres fan de Hueso Colorado, sabrás que, en esencia, esta historia ya la había subido. Lo digo en especial porque mi fan más leal y exigente, que es mi madre, no dudará en regañarme si algo no le gusta, cosa que aprecio bastante, pero quiero explicar por qué les vuelvo a compartir este relato. Primero, cada historia es muy importante para mí, pues al final de cuentas yo las creé y me duele que algunas se quedan estancadas, a pesar del hermoso y valioso mensaje que tienen, mismo que ya no será escuchado porque YouTube no las compartirá, por lo que al volver a hacer la historia, doy la oportunidad de que más y nuevas personas escuchen este mensaje. Segundo, no crean que simplemente copio y pego la historia pasada, al contrario, trato de mejorarla y hacerle cambios, que hace 2 años cuando la escribí no se me ocurrieron. De hecho, sería interesante que vieras el relato original llamado El Niño Grosero para que me platiques en los comentarios qué te parecen los cambios que hice. Tercero, no me he sentido muy bien emocionalmente. De hecho, no subí ningún video la semana pasada por lo mismo, y el retomar esta historia me ayuda tanto emocionalmente, pero también me da tiempo para poder dedicarle atención necesaria a las nuevas historias que tengo planeadas. Ahora sí, pasando a la reflexión del relato, me parece que tiene múltiples y creo que cada uno debe tomar la o las que mejor se adecúen a sus necesidades actuales. Por una parte es darnos cuenta que no necesitamos tener dinero para considerarnos afortunados. Al mismo tiempo, creemos que lo material es lo único que importa y eso nos lleva a ser verdaderamente infelices.
También hay varias lecciones para los padres. Por ejemplo, entender que la comodidad es como el azúcar, dulce pero dañina. De igual forma, hay cosas tan sencillas que no tienen precio y que realmente llegan al corazón de los niños y lo alimentan, mientras que otras cosas que les damos son costosas y exclusivas, pero parece que más bien los corrompen. Pues bueno, ahora te toca a ti pasar a saludarme a los comentarios y platicarme un poco de ti y tu reflexión. Te invito a escuchar la historia El Cuervo Sediento. Haz clic en la imagen en pantalla y allá nos vemos para seguir reflexionando juntos.